Para hablar sobre ello, nos acompañan Francisco Lara y José Manuel García García. Cedemos en primera instancia la palabra a Francisco, quien nos compartirá una descripción de los propósitos de este programa. Adelante, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Adria. Bienvenido, José Manuel. Soy Francisco Lara, soy el coordinador de este seminario de Historia y Patrimonio Cultural del Museo de la Revolución en la Frontera. Pues estoy muy contento de que inauguremos ahora con José Manuel esta nueva época o modalidad del seminario, la cual pues ha sido en mucho propiciada por las oportunidades que han derivado justamente de esta terrible pandemia de coronavirus y que nos han propiciado, de muchas maneras orillado a ensanchar pues los cauces por los cuales nos podamos nosotros comunicar y hacer efectivas todas las inquietudes que derivan del Instituto Nacional de Antropología e Historia en lo concerniente a las tareas sustantivas como son el estudio, la divulgación de todo lo concerniente al patrimonio cultural y el resguardo del mismo. Por ello mismo a mí me entusiasma mucho que retomemos esta primera sesión del seminario ahora en forma virtual. Tuvimos una experiencia muy atractiva en las jornadas culturales del año pasado, del propio Museo de la Revolución en la Frontera, y pues ahora estamos de plácemes porque estamos inaugurando esta nueva época del seminario de manera digital. La hemos denominado Polifonías del Septentrión, mucho en el tono de la conversación que hoy tendremos con José Manuel, y es polifonías como un ámbito donde convergen las diversidad de sonidos, la diversidad de posicionamientos, la diversidad de sentidos sobre la vida, en un espacio que aglutina, que suma, que visibiliza y que también analiza muchas de las perspectivas que se presentarán en este seminario. Estamos contentos en el sentido de que ha sido un seminario que también se ha ido ensanchando para el público en general. Originalmente estábamos diseñándolo exclusivamente para un público académico, sean estudiantes, sean investigadores de las principales universidades del estado y de la región, y también del estado de Texas, con quien tenemos muy buena relación, con la Universidad de Texas en El Paso, y ahora también con quien retomamos una conversación que hemos tenido con la Universidad Estatal de Nuevo México, de donde ha estado adscrito José Manuel como investigador en el Departamento de Lenguas y Lingüística. Entonces, nos impulsa mucho el fortalecer este ámbito regional de diálogo, de conversación, de intercambio de opiniones en una región cultural binacional y conformada por múltiples estados también de la entidad americana como de nuestro estado chihuahuense, donde finalmente tenemos muchas cosas que compartir, que dialogar, que analizar y muchas cosas que explicarnos a nosotros mismos en este esquema de análisis regional del patrimonio cultural. Así es de que pues estoy muy contento de darle la bienvenida a José Manuel, quien es un hombre abocado al estudio de la literatura, es un escritor, un poeta y un gran analista en todo lo que concierne al ámbito regional también de la literatura y de las propuestas diacrónicas, históricas de la literatura juarense en particular y de la región. Esto pues nos ayuda y nos motiva mucho para poder entendernos desde la perspectiva de un investigador de la Universidad de Nuevo México, Estatal de Nuevo México, y con un origen aquí en Ciudad Juárez. Entonces, pues, bienvenido, José Manuel, a este encuentro de polifonías del Septentrión. Nos da mucho gusto tenerte por aquí, y lo que nos congrega en este caso en particular, José Manuel, que queremos compartir con el público y que hemos de manera provocativa denominado en el título de esta charla, es Las otras voces de la historia, donde nos vamos a referir muy en concreto a la toma de Ciudad Juárez que se da en mayo de 1911 y para la cual hoy estamos cumpliendo 110 años en este mes. Esta toma de Ciudad Juárez, considerada como una batalla emblemática dentro del proceso revolucionario
maderista, la forma en que incide la revolución en el estado de Chihuahua, se gesta, se articula y detona en una toma sangrienta de la ciudad donde combaten los soldados del Ejército Federal contra el grupo de rebeldes, donde destacan Orozco, donde destaca Garibaldi, donde destaca el propio Madero, Villa, y donde finalmente el gran logro significativo de esta toma, al menos el más destacable dentro de esta historia grande que a veces se hace, es la declinación o la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República y el abrir la oportunidad para la democratización del Estado y del país mismo. Este hecho emblemático lo abordó en el año de 2011 en una publicación muy atractiva que tiene José Manuel, que se llama Ciudad Juárez, Versiones de una toma, 1911, donde el ejercicio literario, histórico de José Manuel, de algunas maneras o de muchas maneras, nos abre ventanas alternas de cómo concebir la historia, cómo articularla, cómo explicarla y cómo construir una narrativa. Ya nos dirás y entraremos al tema, pero por lo pronto destacamos esta obra tan importante de José Manuel que nos da un asidero muy, muy relevante para la comprensión de las historias en torno a un fenómeno tan importante como la toma de Ciudad Juárez. Bienvenido, José Manuel, y quisiera empezar abordando de manera un poco provocativa para que tú puedas guiarnos en este compartir de este ejercicio tuyo narrativo, literario, histórico sobre la toma de Juárez y sobre la obra que hoy nos congrega. Quisiera preguntarte, este oficio, José Manuel, el oficio histórico y el oficio narrativo, ¿estamos en algún momento estamos contrastando u oponiendo caminos para hacer historia? ¿Hay complementariedad en esto? Por momentos pareciera que yo me preguntaría si estamos ante un falso dilema o en un dilema auténtico entre la libertad como método desde la perspectiva literaria o el método mismo que tiene a las fuentes mismas como asidero, el método del historiador. Bienvenido y tienes la palabra, por favor, José Manuel. Abre tu micrófono, por favor. ¿Se escucha ahora? Sí, muy bien. Okay. Mira, buenos días, primeramente. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Estoy muy entusiasmado para, pues, en esta conversación, lo que le llaman conversatorios ahora. Y es una alegría para mí, y rompe lo cotidiano, pues, del encierro, ¿no? Y pues, de veras, qué gran esfuerzo logrado de tu parte, del equipo de ustedes, pues, para proyectar esto en la región de Chihuahua, ¿no? Para responder tu pregunta, es un poco así como de verdad provocación, ¿no? Y yo la acepto. Yo he trabajado por años sobre la literatura latinoamericana y, pues, como tú has dicho, he sido un profesor aquí en la Universidad Estatal de Nuevo México, pero también estoy, porque mi origen es juarense, enamorado de la literatura y la historia y la cultura juarense, fronteriza, ¿no? Y yo me inicié en esto una forma un poco naïve, leyendo a algunos historiadores. Había muy pocos en esa época, yo estoy hablando de los 70s, 80s, y ahora hay unos cuantos más, ¿no? Pero bueno, la idea era que yo quería recabar más información sobre la cultura y la historia juarense, más que nada enfocándome en la literatura. Y logramos hacer una serie de publicaciones a principios del 2000, por el 2004, 2005, una serie de publicaciones, 10 libros relacionados con la literatura y la cultura juarenses. Fueron patrocinados por el gobierno municipal en esa época, ¿no?
y los difundimos, fuimos a la Ciudad de México, etcétera, difundimos un poco la cultura, como yo pensaba un poco la idea que tenían en Tijuana. En Tijuana sí tienen muy bien documentada la cultura popular, el folclore, la literatura propiamente hablando, y también tienen mucho literatura relacionada con películas, etcétera, ¿no? En Tijuana. En Ciudad Juárez ha carecido hasta la aparición de la UASTJ de equipos para realmente informar y recabar información, pues, sobre varias avenidas, ¿no? Que es la cultura popular, la cultura nocturna, la cultura a través de las crónicas propiamente hablando, en fin, pero era muy poco, muy poco. Entonces, así como poco a poco comencé a trabajar en mis tiempos libres, sobre recabar información sobre los periódicos antiguos, que aquí hay mucha información en la universidad donde estoy, etcétera. Y fui teniendo una idea panorámica general, ¿no? Había una fractura obvia, que no es de Ciudad Juárez, es una fractura general entre la literatura factual o de los hechos, la literatura propiamente periodística, ensayística, objetiva, y la literatura ficcional, la literatura novela, cuento, y sus prolongaciones, el ensayo creativo y la poesía. Yo me aboqué por la literatura híbrida, es decir, la literatura que se generó en el 68 a través de Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco, que me dio dos versiones interesantes de lo que se puede hacer. Uno, la literatura híbrida; dos, la literatura collage; y la literatura minimalista, es decir, literatura breve, que se basa en una colección a través de un libro. Y es una polifonía de voces, todas las voces posibles que integran un solo evento, la masacre del 68 y el movimiento estudiantil. En ese sentido también, aunque no se dice, nadie lo dice eso, pero la idea es que también ahí existe la microhistoria. La microhistoria es básicamente, existen muchas microhistorias o teorías o ideas. No, teorías no existen, lo que existe son prácticas de la microhistoria. Y muchos somos o practicábamos y hemos practicado la microhistoria sin saberlo. A eso voy a ir ahorita, para mi sorpresa. Pero la literatura, pues esta que La Noche de Tlatelolco me dio, que fue el collage, la hibridez, la posibilidad de integrar multiplicidad de voces, y también la forma reducida o minimalista, otra vez, insisto, una multivisión de lo que ocurría en ese momento. Yo parece que viví ese evento, ¿no? La Noche de Tlatelolco se lee en algunas partes como un ensayo, se lee como una novela, se lee como una colección de microcuentos, y se lee también como un documental. ¿Qué quiere decir esto? Que la hibridez es lo más importante, es decir, está entre lo de facto, lo factual, el hecho, y está en la ficción también, porque también colecciona poesía, colecciona canciones, poemas, decires, coleccionó trozos de novelas, de una novela, no recuerdo ahorita el título, de un autor también que participó en el 68. Es decir, Elena hace lo que los teóricos norteamericanos hicieron hasta 20 años después, que es la apropiación, ¿no? La apropiación es básicamente el escritor tiene derecho a tomar o retomar todo lo posible, hacer uso de las hemerotecas, hacer uso de las entrevistas, etcétera, para propiciar o dar un pequeño segmento de la historia, ¿no? En este caso, Tlatelolco no usa la retórica generalista, que es la que a mí me aburre un poco, ¿no? Esas que se estudian en la secundaria, etcétera, que te hace un panorama general y están destacando guerras o están destacando nada más eventos propiciados por personajes heroicos o lo opuesto al heroísmo. La cobardía no es, sino la villanía, ¿no? Entonces hay
malos y buenos, etcétera, ¿no? Bueno. José Manuel, al momento, para que pueda hacer esto mucho más comprensible para el público en general, cuando tú te propones el elaborar este libro que se denomina Ciudad Juárez, versiones de una toma 1911, entiendo yo que había bibliografía precedente que había explorado el tema, que había de muchas formas abordado el evento, pero dentro de tu perspectiva personal como escritor, ¿cuáles son los propósitos que te motivaron a generar una obra más, una obra complementaria, una obra que estaba de alguna manera llenando déficits que seguramente a lo mejor tú veías o detectabas en la bibliografía precedente? Platícanos esta motivación que tuviste para diseñar este nuevo proyecto y llevarlo a cabo. Sí, bueno, no existían artículos publicados, no existía una hemeroteca organizada, y yo me lancé un poco buscando en realidad literatura publicada en el siglo XIX y periodismo, donde el periodismo local, que se publicaba unas treintena de periódicos a finales del siglo y a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y fui viendo que no tan solo grandes poetas venían a visitar y etcétera, sino que publicaban poetas locales y escritores locales cosas muy interesantes, sino que también había literatura de batallas, literatura de deseos de tomar Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, al principio yo decía que eran ahí, que era ingenuo, porque comencé a hacer una colección de hitos, de momentos históricos de la microficción juarense que yo tenía deseos de investigar. Te leo unos. Intentaron tomar en 1906 Lauro Aguirre, un paseño, Saravia y Flores Magón intentaron la primera toma en Ciudad Juárez en 1906. La segunda fue de Abraham González en enero del 1911. La tercera es de Estrada del 1912. Luego hubo una invasión que se llama la invasión del tranvía en febrero del 12. Se metieron unos norteamericanos hasta las cercanías de donde estás ahorita trabajando. Francisco Villa interviene o quiere tomar Juárez en noviembre 13, fracaso. Invasión de norteamericana en marzo del 16 a febrero del 17. Francisco Villa intenta otra vez el 19 tomar Juárez. Luego hay una invasión norteamericana el 19 de junio. Estas invasiones son también esporádicas también, ¿no? Y por último, Marcelo Caraveo en el 29. Ahora, esos son hitos en cuanto a guerras fratricidas, guerras de grupos, guerras militares, todo eso, ¿no? Pero que ocurrieron en Juárez, esas tomas. Entonces, todo se redujo a 1911, porque no hay información, yo no soy historiador. Entonces dije, no tengo equipo, no soy historiador, estoy dedicado totalmente a la academia literaria, etcétera, a la ficción, todo esto. No, entonces me dediqué nada más a seleccionar textos relacionados con la toma de Ciudad Juárez, que es la más famosa, ¿no? Por lo que ya dijiste. Pero encontré varios casos, varios voces, por decirlo así, ¿no? Encontré voces periodísticas muy interesantes, que a mí son las que me fascinan realmente. Encontré voces militares, que son las más ingenuas y que pecan mucho de autoalabos. Casi todos ganan, aunque pierdan la guerra, ganan, ¿no? Es aburridísimo. Y luego la siguiente son los políticos, que también, porque aquí vino todo el mundo en 1911, vino todo el mundo, ¿no? Vino todos los posibles grandes autores de la época, vinieron para acá, John Reed, etcétera, ¿no? Vinieron multitud de grandes autores y personajes aventureros, etcétera, ¿no? Entonces encontré materiales así que me encantaron. Por ejemplo, encontré materiales de políticos, que se veía ahí la manipulación del lenguaje, el deseo de obtener
pues oportunismo de parte de los políticos, que para mí es el discurso más, para mí, odiado, digamos, ¿no? A mí no me interesa mucho eso. Pero había voces interesantes, por ejemplo, es Garibaldi. Garibaldi que Villa trató de eclipsarlo, pero Garibaldi fue en realidad uno de los estrategas más importantes, y Orozco. Orozco, que era una persona muy callada, muy ¿no? Silente, pero fue uno de los también estrategas más importantes de la toma de Juárez. Entonces, esto me ayudó mucho a ver que los archivos locales se abrían a mí. O sea, ay, es fabuloso, ¿no? Hubo varias oportunidades. Entonces, sin saberlo yo, iba propiciando una especie de microhistoria sin metodología, digamos, ¿no? Entonces, poco a poco ya me di cuenta de los caminos que había. Y esto de la otra vez, insistiendo sobre el tema de la microhistoria, me ayudó a abrir archivos de Ciudad Juárez, que estaba en la Biblioteca Tolentino en aquella época. Después creo que los cambiaron a la UACJ. Son los archivos de la ciudad, que antes se conservaban en el municipio viejo. Y la historia de los archivos es muy interesante porque refleja la historia de Ciudad Juárez. Refleja amor, descuido, refleja muchas cosas, ¿no? Y después las copias que había en la Universidad del Paso y UTEP, que tiene una gran, yo creo que en la Universidad del Paso, en los archivos microfilmados, ahí tienen toda la historia de Ciudad Juárez y está esperando para que vayan a trabajar en ella, ¿no? Ahí está todo. Yo acabo de encontrar un poeta del siglo XVII, el primer poeta local, porque le armaron un alegato legal por estar ofendiendo con sus poemas a alguien importante en Chihuahua. No la ciudad de Chihuahua, sino el mineral acá que está en medio de Chihuahua, Ciudad Juárez, que había. Y se fue a prisión por eso, ¿no? José Manuel, sí. Y en esta abordaje de perspectivismo al que tú aludes cuando remites a tu trabajo, digamos que sí se presta un poco a hacer una historia desde múltiples niveles, quizás no los más formales, los que destacan siempre en este tipo de eventos tan emblemáticos, ¿no? Este perspectivismo de alguna manera abreva primero en un escenario mucho más plural, con menos protagonistas y con gente más de a pie. ¿Cómo explicarnos al público y a los estudiantes y a los maestros, compartirnos cuál es el énfasis propio de este abordaje perspectivista? Y en su caso, contrastarlo un poco con pues, estas tendencias que no solamente se dan en México, sino en muchos países, de hacer esta historia un poco más formal, más grandilocuente a veces. Bueno, nosotros en la frontera o en la región de los estados norteños, nos enfrentamos todos los estados a un problema, centralismo, no tan solo económico, sino cultural, no tan solo de apreciación de lo que es México, sino también de los historiadores centrados pues, en el sur o en el centro de México, que obviamente se abocaban a los archivos que había en el sur, en el centro de México. Y quedaba todo desierto, todavía había un desierto cultural, no porque no existiera o estuviesen mudos los habitantes de los estados norteños, sino porque no había la mínima deseo pues de la noción de la palabra nación, de integrar realmente a todos los estados dentro de una visión pues histórica real, ¿no? Y todo se iban las fantasías de los prohombres, de las grandes batallas que ocurrieron tal y tal y tal. Pero no había pues, no existe creo todavía, y este deseo de hacer nación en base a un discurso pues de integración, ¿no? Todo es nación en la zona centro. Y bueno, esto me hizo sobrellevar la cuestión de los archivos locales. Es decir, había una batalla tanto en la poesía como en la prosa, en la poesía por paz, en la
y en la prosa por fuentes, de ser habitantes del mundo, ser contemporáneos del mundo, que es una vieja idea del modernismo y mucho más atrás. Incluso son de los estoicos, si nos vamos para atrás, ¿no? Pero la idea de pertenecer al mundo era conocer todo lo que es, o participar, pues, en los cambios del mundo. Y evidentemente la provincia era eso, tanto en la literatura como en el cine. La provincia significaba rancheros, canciones, una barra o una cantina donde todo el mundo acababa cantando Viva México. Entonces había esa perspectiva de, el ninguneo pues es, ay, qué provinciano eres, ay, qué localista, etcétera, ¿no? Yo incluso llegué a tener problemas de ese tipo en la academia, porque yo me abocaba al estudio de Ciudad Juárez. Pero ¿por qué estudias Ciudad Juárez? Está la literatura española, está la literatura argentina, yo también la estoy estudiando, léeme, pero y yo también quiero trabajar sobre Ciudad Juárez. Entonces, yo me aboqué al localismo, que otra vez es una especie de microhistoria, y ahorita todavía hay gente que lo está trabajando, estoy súper asombrado y contento por ello, ¿no? Urani, por ejemplo, está trabajando la cuestión esta de la cartografía, llevando a los estudiantes a ver los lugares donde los escritores, sino el tema de los escritores, los lugares, maquiladoras, algunos lugares del centro de Ciudad Juárez, etcétera, se los presenta, les lee, miren, aquí de este autor habla sobre esta cantina, habla sobre este edificio. Entonces es una especie de microhistoria también, pero otra vez, como decía al principio, no lo sabemos. Es una práctica sin teorización, pues es lo que me atrae, porque hay mucha ejercicio de espontaneidad, ¿no? De búsqueda sobre lo que es Ciudad Juárez. Entonces yo me aboqué básicamente en eso, y la idea pues para mí era que yo podía partir de archivos, como te decía, y apropiación de ellos. La palabra apropiación para mí es muy, muy cara, muy importante. Es retomar lo que están los archivos muriendo ahí y transformarlo, ponerlo en la literatura. Por eso en el libro que estamos conversando, hay un pequeño signo ahí que es como una S y que significa párrafo. ¿Y qué hice? Tomé nada más párrafos para irlos poniendo en orden, ¿no? Y bueno, esa es la idea de que tomé escritores, periodistas, militares, etcétera, ¿no? Y la literatura local no había, vuelvo a mencionar, no había una organización de ninguna información de ese tipo, no había. Yo me acuerdo que las reuniones de historiadores regionales se dedicaban a todo menos a la cuestión de la región, propiamente hablando. Y no sé si ahora han cambiado, pero yo estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y había historiadores locales que eran personas ya de la clase media, abogados, doctores, todo eso, que se reunían como un club para hablar de Juárez. Entonces, Juárez era una microhistoria, pero kitsch. El primer árbol de Ciudad Juárez, la primera, había 200 teléfonos a principios de 1940. Yo me sé los números. Había, o sea, decían cosas muy increíbles. Yo fui a un par de reuniones al museo y me asombré de que la historiografía era, pues, intercambio de anécdotas y que se iban transformando, iban convirtiéndose a Juárez en otra cosa, ¿no? Entonces no había. Y quizás también, José Manuel, destacar un poco cómo hemos ido por momentos soslayando los archivos, los expedientes, los contextos locales, siempre en aras como de la búsqueda de los grandes reservorios de información o los reservorios centralizados de la misma, y a sabiendas de que la importancia de que la identidad regional se construye de manera relacional también, o sea, tanto con el escenario global como con el escenario nacional, ¿no? Pero este esfuerzo por momentos pareciera que se revitaliza ahora en el sentido de que se le da un nuevo valor a la relevancia de lo local a partir de este esquema, no de ensimismamiento, sino de hacer un juego relacional con los distintos niveles y dimensiones nacionales, globales, ¿verdad? Sí. Mira, hay una propuesta literaria que puede ver un poco en esta idea.
hay un autor que se llama Perec, que escribió un libro que se llama Lo infraordinario, y se acerca mucho a varios disciplinas, se acerca a la historia, se acerca a la antropología, se acerca a varios, a la literatura, obviamente, ¿no? ¿Y qué hace lo infraordinario? Pues lo infraordinario es estudiar la historia de tu casa, la historia de un mueble de tu casa, la historia de los gatos de tu casa. Entonces, eso es literatura, ¿no? Eso es lo infraordinario se opone a lo extraordinario. La microficción, por otra parte, son los hitos. O sea, esta región participa a nivel global o a nivel, etcétera, por esta serie de eventos, ¿no? Algunos que ya te enumeré de guerra, pero hay muchísimos. Ahora, pues, es la cuestión primero fue la guerrilla, el asesinato de jóvenes en los 70s fue terrible. Aquí un grupo que se llamaba Brigada Blanca mató muchísimos jóvenes. Se ensañó con ellos y con ellas. Muchas compañeras murieron torturadas, ¿no? Bueno, en fin, luego vino la cuestión de pues, la matanza terrible de mujeres, que fue una cuestión planetaria también. En México, yo iba a conferencias a otras partes y querían que hablara de ello, nada más. Y luego otro elemento fue la guerra sucia. La guerra sucia fue la guerrilla, 70s. El feminicidio, pues fue Ciudad Juárez sinónimo de feminicidio. Y otro es los narcos, ¿no? Y yo decía que Ciudad Juárez era también un lugar que todo el mundo quería tomar, no tan solo los gobernadores, los militares del norte, los del sur, etcétera, sino también hay muchos que desean tomar Ciudad Juárez, ¿no? Entre ellos, pues, actualmente son la guerra entre el territorio de la narcoguerra, que ya tiene otro tono, ¿no? Nosotros destacaríamos incluso, bueno, desde la antropología también misma, la importancia de los estudios cualitativos, locales, los que tienen que ver con el quehacer cotidiano incluso mismo de la vida y del desarrollo social. Y en este caso, la importancia también de cómo se ha revitalizado el darle este espacio a lo que tú en algún momento aludes como lo polisemántico, ¿no? O sea, los múltiples significados, sentidos que puede recuperar la vida cotidiana y su incidencia misma en los procesos transformatorios de cualquier sociedad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Manuel? Sí, bueno, voy a hacer una especie de truco y voy a hablar un poco de lo que yo quiero hablar, lo que yo deseo hablar, uniéndolo a tu pregunta. El deseo bueno, en mi caso, por ejemplo, yo escribo poesía, escribo ensayo, ¿no? Y aforismos. Entonces, yo estoy separado de las grandes narrativas, ¿no? De la novela, por ejemplo, pero existe el ensayo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a unir esa pluralidad ¿cómo podemos transformar la pluralidad de voces en el texto, en lo escrito? Yo creo que una respuesta sería el ensayo y relacionado con el ensayo la crónica, aunque también es un híbrido, que no, muchas veces la crónica se basa en documentos, es decir, se basa en lo que alguien más escribió, y muchas veces se basa en lo factual, lo que ocurrió, ¿no? Es un poquito periodismo, un poquito ciencia, un poquito lo que dijeron otros, ¿no? Hemeroteca, etcétera. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Mira, el caso es la crónica urbana ha sido desafortunadamente muy escasa. Tenemos, por ejemplo, a Rómulo Escobar, el que escribió unos textos breves. Rómulo Escobar escribió Eslabonazos entre 1896 y 1910. Se interrumpió por la revolución. La revolución interrumpió todo, economía, relaciones, tejido social, todo. Fue tremendo en ese caso, terrible. Después continúan los eslabonazos desde 1911 o 12 hasta el 36, y son pequeños artículos muy interesantes de Ciudad Juárez, de la cotidianidad, de lo cotidiano, pues, de la vida,
Es este libro. Yo publiqué este libro y tiene todos los textos de Rómulo Escobar sobre el tema. Hay, por ejemplo, sus memorias que también están en este libro, que son fabulosas, porque fueron retomadas por el periodismo. Si tú ves el periodismo actual que habla sobre la ciudad de Juárez, están tomando las memorias de Rómulo Escobar. Después vino otro, Armando B. Chávez, que fue el que protegió un pequeño porcentaje de los archivos locales. Y Armando B. Chávez incluso los cuidó y se dio cuenta que allí había mucho material para ser publicado. Y él no escribía con intención estética, digamos, sino para reportar un evento, ¿no? Casi todos sus trabajos de crónica se perdieron o están en las hemerotecas por ahí, de locales, ¿no? Pero él les publicó pequeños libros, la historia de Juárez, etcétera, cositas que fue publicando Armando B. Chávez. Otro es David Pérez López, que también publicó periodismo, retomando a los mencionados, para rehacer el discurso en periódicos y lo que fue Juárez, ¿no? Es como que había preocupación de lo que era Juárez, ¿no? Armando de Chávez fue en los 30s y 40s muy importante. David trabajó mucho en el periodismo. Yo le publiqué un libro a él también hace años. Se llama Los años vividos. Este libro a él, antes de que muriera. Raúl Flores Cimental es otro cronista importante para nosotros, porque él recupera todas las voces que estabas mencionando, de mujeres que hacen gorditas, que hacen tacos, de las personas que bailan en la noche, todo eso, ¿no? Adriana Candia, que también escribió Mujeres Eternas en el 2016, y también recupera las voces de todas no de todas, pero una selección de mujeres, ¿no? Personas que trabajan en la calle, mujeres que trabajan bailando, que trabajan en las maquiladoras, etcétera, ¿no? Y otro autor también que está en el híbrido, que está entre la información de la vida cotidiana juarense, es David Dorado Romo. David Dorado Romo publicó un libro en inglés que fue un bestseller, que se llama Ringside Seat to a Revolution. Y esto lo hizo en la editorial Era, lo publicó Historias Desconocidas de la Revolución Mexicana, Ciudad Juárez, El Paso. Y esto es fabuloso, es una de las grandes investigaciones históricas, ¿no? Ahora, los historiadores, así como puntillosos, académicos, todo eso está de la vara. Es un gran que habló sobre la historia de Juárez de una forma comprimida. Y luego está Víctor Orozco, que trabaja mucho la cuestión del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese grupo había. Y hay un grupo enorme de historiadores de la cultura católica. Muchísimo material sobre, casi todo Ciudad Juárez era en torno a un edificio que era la iglesia ¿cómo se llama esto? De la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y esto era totalmente, y contaban desde qué le cambiaron, qué le pusieron, cuando hubo un leve temblor, cuando hubo esto, que le enjarraron, infinidad, materiales, muchísimo material. Y había una obsesión por ello, ¿no? Juárez era eso, ¿no? Antes. Entonces era muy difícil. José Manuel, yo he comentado con colegas abocados muchos a la historia, este ejercicio a mí, a los que nos gusta también la literatura, pues obviamente que nos parece una oportunidad de ensanchar incluso la generación de narrativas histórico-literarias y demás. Sin embargo, pareciera ser también, me comentan algunos de los colegas, ahora empieza a haber una sobreoferta pues de textos que cada vez están como más distantes, incluso a un acercamiento mínimo a fuentes en cuanto a historia, y que es textos preponderante exclusivamente literarios, ¿no? Yo veo que tú te mueves en un escenario muy atractivo, liminal, donde hay fuentes que estuviste consultando, quizás no las más emblemáticas, las más vistosas, como bien nos lo señalas, pero ahora cuando ya la literatura por momentos, en algunos casos, y no la mejor literatura, suele como desbordarse en este esquema de abordaje de temas históricos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tú que estás, pues al menos en esta frontera tan atractiva, tan polémica a veces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, eso sí es absolutamente una provocación. Mira, yo pertenezco a, no, pues no soy tan solo una persona que le interesa Juárez, sino pertenezco, como me conocen, a, a la vida juarense de la cultura, ¿no? Yo salí de Ciudad Juárez en el 77, me vine para Estados Unidos y aquí hice mi carrera y mi vida, etcétera, ¿no? Eh, Mi esposa es de Juárez, yo soy de Juárez y seguí trabajando sobre Ciudad Juárez. Amo Ciudad Juárez, ¿no? Lo que te puedo decir sería crítico, pero no. Actualmente hay dos tipos de literaturas, creo, me parecen a mí. Una literatura que busca desesperadamente el reconocimiento extranjero, etcétera. Y esta búsqueda de premios, etcétera, utilización de recursos y de temas para ser premiados por personas en otros lugares que generosamente, entre comillas, dan ese premio porque más que generosamente son bien intencionados, porque piensan que Juárez es la víctima y al dar premio a una persona de Juárez, pues darle premio a la víctima, algo así, ¿no? Es una forma de pensar. Entonces hay ese tipo de literatura, ¿no? Que se combina con la novelística que le llaman novela negra, etcétera. Y hay otra literatura que está trabajando, que son de jóvenes que están en la literatura de género, ¿no? Es tanto feminista como de identidad, ¿no? De género. Bueno, pero anteriormente yo te puedo decir que en Ciudad Juárez no hay una tradición literaria. Lo que existe son expresiones literarias que los contemporáneos ignoran lo precedente. No los contemporáneos de ahorita, sino los contemporáneos de cualquier presente, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, los autores de la época de los abogados que publicaban y escribían mucho poesía, Viva Juárez y todo esto, ignoraban toda la literatura de la Revolución. Luego, la literatura de los 70s ignora totalmente lo que es la literatura de los 40, 50. ¿Sí me explico? Es como que hay una ignorancia y yo trataba de llenar ese hueco, ¿no? De decir, miren, aquí está esto, tal escribió esta historia y estuve publicando pequeños textos. Por ejemplo, ese texto es sobre Ciudad Juárez y sobre escritores de Ciudad Juárez de los años 40. Y son autores, obviamente desconocidos, pero son autores que yo fui a las casas de los familiares, me dieron sus materiales, fui con mi esposa también y estuvimos investigando aquí y allá, fui a tocar puertas, pues ya murió, pues aquí está su biblioteca, y yo tenía una camarita y sacaba fotos, todo eso, ¿no? Entonces fui reuniendo toda la información posible de estos autores y ya en grupos, en nombres y consultando personas que se acordaban de otras. Sí, tiene un panfleto, ahí buscando y buscando, ¿no? Entonces fue una investigación que la ciudad es el archivo y también eso tiene mucho de investigación antropológica, pues, ¿no? Pero bueno, el método, pero la búsqueda era literaria, ¿no? Y eso ha sido la investigación, básicamente. Entonces, yo veo una polémica muy fuerte actualmente que se reprodujo anteriormente, en la época de los abogados de los 50, donde había el divorcio rápido, todo eso. Ellos escribían, Juárez es la Grecia, ¿no? Y los otros, no, esto es el lugar del pecado. O sea, había un desbalance ahí muy fuerte porque el discurso fronterizo paceño era que Juárez era el muladar, el prostíbulo, como Tijuana. José Manuel, sí. José Manuel, parece ser que tenemos comentarios de Adria, del público. Adelante, Adria. Sí, buenas tardes. Antes de dar comienzo a las reflexiones finales, solo quiero compartir algunos saludos y felicitaciones por esta charla. En primera instancia, por parte de Liliana Fuentes, quien es directora del INDEF. Muchas gracias por este espacio. También saludos al doctor Francisco y al invitado especialista de parte de María
Espinosa Hernández. Y saludos desde San Elizario, Texas, también, de Alborre. Sí, muchas gracias por toda esta charla tan enriquecedora. Si gustan, empezamos a compartir las reflexiones finales, adelante. Muchas gracias, Adria. Simplemente también algo que surge sobre esta conversación, José Manuel, dentro de los énfasis que comentábamos nosotros del proyecto del Seminario Cultural, tú que tienes esta condición binacional, que tienes este origen tan arraigado en Juárez, pero que también tienes un desempeño profesional de larga trayectoria en Nuevo México, dentro de una universidad tan importante como la Universidad Estatal de Nuevo México, a veces yo percibo que hay una porosidad muy atractiva que nos da sentido como región, pero a veces pienso que también la frontera es más grande de lo que realmente es al momento de establecer estos vasos comunicantes para complementar incluso este tipo de proyectos, de acometidas, de estudios que trasciendan la frontera y que de alguna manera generen estos nexos que sean mucho menos concebidos como una frontera cultural, por supuesto, pero también una frontera por momentos hasta institucional. En toda tu experiencia tan importante, teniendo esta condición de doble nacionalidad y arraigado en un nicho académico tan relevante, ¿qué nos puedes compartir para, de alguna manera, alentar un poco este escenario de construcción de una región mucho más porosa y con más transferencias tanto en lo cultural como en lo académico también? Sí, bueno, ha sido un vaivén en cuanto a la porosidad, ¿no? A veces la porosidad se endurece y es como un queso. De repente cuando comienza está muy porosito. Pero en el caso de estas situaciones que a veces las instituciones, la universidad, los museos, etcétera, tienen ahí el trabajo para unirse con otras instituciones en el lado opuesto. Lo que yo descubrí poco a poco fue que no hay comunicación entre historiadores de Estados Unidos y historiadores mexicanos o fronterizos. Si se ve, por ejemplo, nosotros leemos más a los europeos o leemos más, por ejemplo, en la microficción, yo leo la literatura italiana en español para hablar sobre la microficción. Perdón, la microhistoria. En el caso de nosotros, leemos más a los historiadores norteamericanos que ellos a nosotros. Como que es desigual, ¿no? Las instituciones trabajan casi igual. O sea, hay como un desnivel de comunicaciones. Y las rutas culturales o los corredores culturales, todo eso se forman, pero dependiendo del estilo de la persona. Es decir, si una persona está en una institución y tiene la visión pues, de conectar, lo hace. Pero en cuanto la persona sale de ese puesto, pues, se acaba la comunicación. Ocurre siempre eso. Entonces, yo estoy un poco pesimista al respecto, pero sí me gustaría que hubiese esa comunicación, al menos, ¿no? Que se sepa lo que se hace en el lado norteamericano en inglés. De ahí la importancia, pues, de Romo, por ejemplo, que escribió un texto y es traducido al español y es muy conocido. Nosotros trabajamos mucho publicando mucho literatura en talleres, etcétera, en las cruces, promoviendo el español en Estados Unidos y la escritura en español en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el español es secundario y toda la política del presidente anterior destruyó muchos optimismos, deseos, ideas que casi se lograban de proyectos de unión, etcétera, ¿no? Ahora es muy difícil. Es una época en que hay que estar todos tratando de conservar la calma, pero también estando alertas en el sentido de que el odio creció muchísimo, ¿no? Aquí, Nuevo México es un estado bilingüe, pero, por ejemplo, para ir a una cuestión de salud, que es de vida o muerte, etcétera, no hay gentes que se comuniquen en español, etcétera. O sea, la gente trata de comunicarse, ¿no?
respetarnos, es otra cuestión, o sea, respetar a los que hablan de forma diversa, a los que vivimos acá por gusto, necesidad, etcétera, y de repente adquirimos otro lenguaje. Y nosotros también respetar a ustedes, a ustedes me refiero al lado mexicano que viven allá, ¿no? Yo como mexicano, y también tratar pues de destruir poco a paso la discriminación mutua, ¿no? Pues como sea, el reto es importante tanto para las instituciones como para los individuos. Tenemos una cultura muy persistente, muy tenaz también en la forma de tener estos rangos de porosidad a nivel binacional. Y yo creo que ese esfuerzo lo podemos ir alentando. Tenemos como sea, una exitosa relación ahí con tu universidad. En algún momento invitamos también a Íñigo, Bryce. Sí. Entonces, yo creo que podemos de muchas maneras fortalecerlo. Es de los propósitos tanto del seminario como de nuestro instituto. Y también, pues, destacar finalmente, con la relevancia de tu trabajo, este sentido tan importante de darle voz, de darle sentido en la reconstrucción de las narrativas locales y regionales. Queremos agradecerte mucho la participación, José Manuel. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estemos conversando, porque este tema, desde que se empezó a plantear aquí en el seminario y cuando lo empezamos a anunciar, hay mucho interés al respecto. Creo que estamos ávidos de incorporar estas voces que no han sido tan visibles a lo largo de la historia y de hacerlo de manera pues, democrática, plural, y darle sentido y reconocimiento a los procesos de manera más transversal. ¿Algún último comentario, José Manuel, para cerrar? Sí, muchas gracias por todo y otra vez, Francisco, te agradezco mucho que me hayas invitado. Lo veo también como un esfuerzo para esa comunicación que estamos hablando, ¿no? Y acá, de este lado, hay muchos investigadores e investigadoras, ¿no? Que trabajan mucho la literatura norteña, ¿no? Y que están así como, o sea, ahí están nomás, pero esperando que haya la comunicación con nuestros colegas en México, ¿no? Y trabajar en proyectos juntos. Ya se abrirán los cauces, más ahora que tenemos esta digitalización tan intensiva. Muchas gracias. Adelante, Adria, por favor. Gracias. Sí, claro que sí. Unos últimos comentarios de parte de Ana Fuentes también. Pues agradecer el trabajo del maestro García García, pues que sin duda Ciudad Juárez sigue construyendo historia, la importancia de registrar y recordar anécdotas del diario. Y de parte de Maestre Montanaro, pregunta si el autor en este esfuerzo por reconstruir desde diversas... Se cerró tu audio. ¿Nos podrías repetir la pregunta de la doctora Montanaro? ¿Ahí ya me escuchas? Sí. Sí. La pregunta de Montanaro dice si el autor en este esfuerzo por reconstruir desde diversas perspectivas la toma de 1911 ha recurrido al estudio de fotografía como histórico. ¿A la fotografía como qué? Como documento histórico. Bueno, no, porque quien es el experto de esto en fotografía es, se me olvidó el nombre, Miguel Ángel Berumen. Miguel Ángel Berumen es el que es el gran recopilador de fotografía y es el que es propiamente el que hace excelente investigación fotográfica, ¿no? Así es, que Miguel Ángel Berumen pues ha dado muchos de los insumos para el Museo de la Revolución en la Frontera, y junto con Pedro Siller realizaron un libro muy interesante justamente relacionado con la toma de Juárez, ¿verdad?
Sí, Siller es un gran investigador. Es uno de los pocos investigadores académicos que trabajan muchísimo esto. Yo en la introducción pues tomo, me apropio de muchas ideas de él. No, pues se las doy, le digo, aquí está, Siller dijo esto y esto y esto, ¿no? Y Siller y Berumen es una gran mancuerna, ¿no? Así es, que los tendremos aquí pronto, ahora que en las jornadas culturales de otoño estarán por acá. Pues no nos resta más que agradecerte, José Manuel, tu presencia, tu valiosa y breve participación, muy consecuente con tu estilo literario, que te gusta la micronarrativa, pero pues nada más tenemos una hora que creo que es muy útil para que el público, los compañeros estudiantes y académicos estén atentos y que podamos transmitir algunas ideas tan valiosas como lo hemos hecho. Muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a ti, al Museo de la Revolución en la Frontera, a la maestra Liliana Fuentes, a Jorge Carrera, nuestro delegado, a Óscar Ceballos, que nos ayudó en toda esta logística que estamos estrenando ahora de conexión, a la maestra Dulce, que está allá en la Ciudad de México también, y obviamente a nuestra coordinadora de comunicación, Adriana Lozano. Agradecerles a todos su participación, a la gente que estuvo enviando mensajes, muchas gracias, y seguiremos en contacto y convocando para nuestro seminario y para las jornadas del Museo de la Revolución en la Frontera. Muchas gracias y Muchas gracias. un fuerte abrazo hasta Las Cruces. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye. Un minuto en lo que cortamos en Facebook.